Hola, mi nombre es Amada Trujillo y el día de hoy voy a hacer mi autoentrevista. Empezamos con la pregunta: ¿qué buscamos saber de las ciencias? El conocimiento más que nada. Yo busco saber más allá de lo que me han enseñado y más allá de lo que em, pues me han criado con la creencia. Es buscar el conocimiento. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? Pues va dependiendo. Yo lo busco, toda mi vida lo he buscado en la lectura, en la literatura y en escuchar a la gente, en escuchar sus vivencias, lo verifico de una forma en que para mí tenga lógica y para mí se asocia a mi propio tipo de pensamiento sin cerrar mis puertas. Este, Tener abierta la mente de que, por ejemplo, una persona mayor ya ha tenido problemas o ya ha tenido de que vivencias con tipos de pensamientos que yo tengo, pero también tengo en cuenta que es diferente generación, que es diferente tipo de vivencia, que es diferente tipo de todo. ¿Por qué aceptamos o rechazamos afirmaciones de conocimiento científico? Yo creo que va saliendo de eso mismo. Va saliendo de que nosotros pensamos o nosotros queremos aceptar o no queremos aceptar diferentes tipos de pensamiento porque se asocian o no se asocian a nuestro principal. Por ejemplo, el Big Bang con el cristianismo, que el cristianismo piensa que Cristo creó todo el mundo, que hizo el sol, los animales, lo del arca de Noé, pero hay personas que pues piensan que no es así, que se basan en el método científico, que es el Big Bang, este, que se fue creando ahí las especies naturales. Entonces yo creo que va dependiendo de las personas de que cómo se asocian a cada tipo de pensamiento. ¿Qué queremos decir con incertidumbre? Las ciencias es algo que nos llama, pero que es desconocido para nosotros. Yo lo veo de esa forma. Es algo que nosotros queremos como saber, nos da como incertidumbre, nos da como curiosidad, pero la verdad, pues es algo desconocido, completamente desconocido para nosotros. Puede probablemente ser un nuevo pensamiento, puede probablemente ser un nuevo tipo de vivencia que nosotros no estamos acostumbrados y pues no queremos tampoco salir de nuestra zona de confort. Hay formas de investigar que no debemos usar nunca por razones éticas. Sí, hay razones de investigación que pueden herir a las demás personas, que no pueden ir de acuerdo con las demás personas o también que nos hieren a nuestra integridad, a nuestra dignidad y pues físicamente y psicológicamente también nos pueden herir. Ahorita no se me ocurre ningún tipo de ejemplo, pero sí tengo muy en claro que sí hay formas de conocimiento que sí son muy delicadas de usar y a veces por nuestro propio ego, las utilizamos sin importar qué. ¿Cómo usamos en las ciencias humanas en comparación con las ciencias naturales? La ciencia humana usa mucho la tecnología, se, re, se, mm, se respalda mucho con los avances tecnológicos porque es lo más nuevo, es lo más reciente que hemos sacado, es nuestro mayor orgullo, entonces de ahí se basan todas pues, su lógica, todos sus métodos científicos. Las ciencias naturales son como un ciclo, siempre el ciclo de la vida, el ciclo, la cadena alimentaria, que el chiquito al menos chiquito, al más grande, es un ciclo, siempre es un ciclo y pues siempre se mantiene como que igual, estático, mientras nosotros como seres humanos buscamos el ascender. ¿Cómo cambia la metodología cuando cambia el tema, cuando investigamos a los seres humanos y no el mundo natural? Cuando investigamos a los seres humanos y no el mundo natural. El mundo natural, como ya dije, es un ciclo, es algo muy estático. O sea, sigue siendo un ciclo, sigue siendo un círculo, pero sigue siendo muy estable. O sea, se mantiene estable, como que dentro de ahí. Ya si entran otras alteraciones que la deforestación,
cosas que hemos hecho los seres humanos como tal, ya entra como en tipo de crisis porque no está dentro de su mismo ciclo. No se mueve para ser mejor. Sin embargo, en los seres humanos, cuando los investigamos, no hay algo lineal. Hay algo que una persona, por ejemplo, dos personas pueden vivir una misma vivencia, pero las reacciones pueden ser completamente diferentes. Porque a esa vivencia se le añaden otras y esa pues se reacciona a un tipo de forma. Entonces, pues sí, va dependiendo mucho de la persona, va dependiendo mucho de todo su entorno. Entonces, pues sí. ¿Cómo sabemos en la antropología en comparación con la economía? La economía yo creo que se asocia más a un estado numérico, a un sigue todo, o sea, sigue todo lo numérico, todo lo lineal, hasta llegar a un resultado numérico o hasta llegar a un resultado de avance. Mientras que la antropología, pues es el estudio del ser humano, es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Va dependiendo mucho de eso, de cómo su trayectoria se fue yendo, todo, de los seres humanos. Entonces, pues la economía, te digo, es algo muy lineal, algo muy numérico, más bien, algo muy numérico, que se puede llegar a un resultado. Entonces, y en la antropología, a veces llega un resultado, a veces no se llega a un resultado. Sabemos si hay resultado en lo absoluto. Pues, ¿cómo influye el tema específico en los métodos de investigación posibles o adecuados? Es una base de todo. Es una base, no puedes investigar lo mismo para una basura que para la antropología. Pues lo mismo, no puedes, de antropología con la economía, no puedes usar el método de investigación el mismo. Tiene que ser un adecuado. El tema te da una base para que tú busques un método de investigación que te ayude a llegar a un resultado pues estable, se puede decir. Y pues sí, cada uno es adecuado. De lo particular a lo general, ¿qué pruebas o justificaciones hay disponibles? Pues las mismas pruebas y justificaciones están disponibles como el número de personas que hay en el mundo. Las pruebas o justificaciones se basan, razones para creer, pues se basan en las creencias. Y pues creencias hay muchas y creencias son muy variadas. Quizá pues se juntan en un grupito, en un grupo grande como la religión o como los jóvenes o los adolescentes, los adultos o grupos, literal grupos que les gusta una misma cosa, pero las justificaciones pues puede variar de cada persona porque pueden llegar a un mismo más o menos resultado, pero en el trayecto hay cosas que los cambian. Entonces va variando demasiado en el tipo de personas y en el tipo de pensamientos. Desde la perspectiva de quien se descubrió, desde la perspectiva de quien se descubrió, hay algo, o sea, hay algo que siempre se descubre por alguna persona. Una base, es como una leyenda. Sabemos, por ejemplo, que la Llorona, que lo de los hijos, que se murió por los hijos, que por eso grita, ay, mis hijos. Pero, pues realmente no conocemos a la Llorona, no conocemos si existe, si existió. Em, Solo las personas que realmente vieron y realmente estuvieron en la misma época que ella, en el mismo pueblo, pues la conocen y conocen pues toda su trayectoria, toda su historia realmente.
Entonces, como de quien se descubrió, tal como Hernán Cortés cuando llegó con los mayas, este, se descubrió por una persona nada más, de ahí se pueden optar por diferentes versiones. Igual que en nuestro día a día. ¿Cómo influyen las perspectivas en las interpretaciones de la historia? Sí influyen mucho. ¿Cómo influyen? Cambiándoles detalles, que si es más dramático, que si es más real, que si es... No es lo mismo contar, no es lo mismo que un historiador cuente la historia a que un, un novelista cuente la historia. Un novelista pretende atraer la atención del público para que lean su novela. El historiador pretende decir la verdad y pues esforzarse por decir la verdad. Entonces, pues sí, influyen mucho las perspectivas en cómo se va cómo se va desarrollando la historia, cómo se va interpretando y cómo se va pues yendo de generación a generación y así persistiendo. ¿Cuál es la naturaleza de las pruebas de la historia? ¿Cuál es la naturaleza de las pruebas de la historia? La naturaleza, pues la verdad, existe más que nada una sola verdad, que es la persona que lo vivió. Esa es la naturaleza. Puede también los huesos, los de nuevos animales que antes cazaron, que dejaron de existir por peligrosos o por la carne o por buen abrigo, pero la verdad es que no hay una tal como una naturaleza, o sea, sí hay, pero una prueba más bien no hay, como tal, no hay. ¿Cómo sabemos que sucedió en el pasado? Pues existen pruebas. Eso sí puede haber pruebas, por ejemplo, la Biblia sucedió un evento histórico de Jesucristo llegando a la tierra, el arca de Noé y todo eso. Sabemos que sucedió en el pasado por escritos, igual que los huesos, sabemos que sucedió en el pasado por los huesos que gracias a la tecnología eh, sabemos que datan de años anteriores a nosotros, que hace tantos, más o menos aproximadamente 500 años o 500.000 o va dependiendo, pero gracias a la tecnología, gracias a los escritos que se dejó, gracias a los restos que, por ejemplo, los huesos, a los restos que se dejó también, y en la evolución de la misma raza, tanto ser humano, ser vivo, animal o planta. En algunos contextos sería pertinente examinar nuestros sistemas de nombrar o asignar números. Así la selección de preguntas que vale la pena hacer en un momento determinado es cuestión de juicio. ¿Qué justificaciones pueden darse para las afirmaciones de conocimiento metafísicas? Pues metafísicas. Personalmente yo creo en la metafísica. Siento que sí se alinea mucho. Y pues la metafísica, digamos que se asocia mucho con el más allá, con el... Y porque hay escritos de los mayas que usaban la metafísica, realmente. Entonces, pues siento, o sea, primero, uno pues ya existió en el pasado. Y segundo, pues va dependiendo de cómo te sientas. O sea, si a ti te resuena, por así decirlo, si a ti te funciona las afirmaciones de conocimiento metafísicas, pues úsalas. Yo digo que va dependiendo de la persona, pues es muy libre la persona, tiene el libre albedrío de escoger si decide ir a una religión, si decide creer en el universo, si decide creer en Jehová,
si decide meditar, no meditar, enfocarse en esta cosa o en la otra. Entonces, pues yo digo que lo que los hace sentir bien es lo que esa es la respuesta. ¿Cuántas, cuántas pruebas observacionales necesitamos para considerar que una generación está bien fundada? El ser humano suele ver para creer. Y pues no todo es así. Dios en su momento lo vieron, pero en la actualidad nadie lo ha visto. Nadie sabe si realmente va a venir el anticristo y nos va a hacer y nos va luego a salvar él. Entonces, pues va dependiendo mucho, o sea, yo creo que la gente más que nada las personas necesitan tener en cuenta que una fe es para seguir adelante, no una fe es para morir y morir en la raya, con tal de cumplirla. Es como para seguir adelante, para que te dé esa motivación que necesitas, si necesitas a Cristo para ser bueno o para no lastimar a los demás, para amar al prójimo, pues si es lo que necesitas, que alguien más te diga que tienes que hacer esto y esto, pues es válido. O sea, es mientras la persona no lastime a otros, mientras la persona, pues sí, no lastime a otros, no haga mal a otros. Si en el pasado se ha establecido un patrón, ¿podemos predecir el futuro con certeza? En la naturaleza, sí. Como dije, pues son ciclos. En el, en el ser humano, mmm, pues sí, ¿no? Digo, siempre existe como que un patrón de conocimientos, como por ejemplo las guerras, lo de Hitler, la Tercera Guerra Mundial, como que está muy presente. La deforestación, la, el constante, este, que las personas pedimos para nuestra comodidad, el gasto de energía, todo eso es como se está haciendo un patrón que se necesita para que las personas puedan consumir y consumir, consumir y así ayudar a la economía. Pero pues los recursos naturales se acaban, pero aún así la tecnología avanza. No sé, siento que por ejemplo en la deforestación, vamos a poner un ejemplo, en la deforestación, se acaban los árboles, se acaba todo. Los recursos naturales, el petróleo, todo. Los recursos limitados. Pero avanza la tecnología, entonces se crea como un tipo de oxígeno diferente, tipo en las películas que va a haber todo de metal y sin árboles. No sé. Siento que no hay un patrón como tal. Siento que como la tecnología ha avanzado demasiado, no es lo mismo lo que hubo en el pasado como ahorita. Siento que sí existe como tal una serie de comportamientos similar, tipo cuando una persona agarra poder del gobierno, cuando a una persona, pues ellos ven muchísimo más cosas que nosotros. Entonces, siento que eso les cambia, entonces pues ya es más fácil mandar a hacer guerras o mandar pues sí, mandar a que hagan, pues lleguen con sus armas a pueblos inocentes con tal de pues llamar la atención de un gobierno o de una persona en específico. Este, hay una serie de comportamientos similares, pero
Por eso mismo, o sea, son similares, y las generaciones van cambiando, van abriendo los ojos. Entonces, pues sí, también va dependiendo de eso. Digo, no sabría decir si realmente... Pero patrón, no creo que exista. En las formas de conocimiento tampoco creo que exista porque las generaciones no son iguales. Para nada. Entonces, yo creo que sí. Este sería el fin de mi entrevista. Muchas gracias por escucharme hablar 20 minutos.